Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El libro de Marcos. Lección número 4 para el sábado 27 de julio de 2024. Parábolas. Bienvenidos, queridos hermanos, queridos amigos, a Escuela Sabática Fácil. Como siempre, su servidor, hermano y amigo Néstor Salguera, y también nos acompaña. Así es, César Vargas, su hermano en Cristo también. Amén. Dando gracias, Néstor, a Dios por ya entrar a nuestra cuarta lección de este trimestre. Así es. Qué rápido pasa el tiempo. Y Sí. eso indica que Jesús viene pronto. Amén. Ya en este nuevo trimestre ya avanzamos, César, al sábado número 4, ¿verdad? Y eso es una gran alegría porque, como tú decías, el tiempo avanza en pro de la venida de Jesús. César, y antes de comenzar, quiero preguntarte, ¿y por qué miro la iglesia así que está como con esas cintas de precaución y esos conos? ¿Qué sucede? Así es, nuestra iglesia Camino a Cristo acá en Chinandega está celebrando la experiencia bíblica de vacaciones, que trae por título Obras Maravillosas. Ese es, César, un programa especial para los niños, ¿verdad? Así es. En toda nuestra división interamericana se está llevando a cabo este programa en cada iglesia. Algunos todavía no lo han echado a andar, pero temas muy bonitos, ¿no? De construcciones actuales comparadas con las que se relatan en la Biblia. Un programa muy bonito que esperamos que todas nuestras iglesias puedan llevarlo a cabo. Así porque es. tiene enseñanzas buenas también para nuestros Para los niños. adultos y nosotros también para los adultos. Por lo menos hoy era la disciplina, así que tenemos que ser disciplinados, ¿verdad? Y ese espacio, pues, ¿verdad? Es especial para los niños, así que Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, ¿verdad? Él también toma en cuenta a los niños y eso es importante, porque en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, familia, los niños son parte importante, ¿verdad, César? En el ministerio de la evangelización, sobre todo. Así es, siguiendo el paso de Proverbio que dice que instruyamos a nuestros niños Así en el camino, ¿verdad? Y que veremos los frutos al final. Así es. Bueno, quiero enviar saludos, César, quiero saludar, ¿verdad? A Luis Juárez. Luis Juárez. Del Perolito Nica. Del Perolito Nica. Ahí me manda videos donde él está conectado ahí viendo Escuela Sabática Fácil. Luis, Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia, a Edelma, a tus niños, tu trabajo y tu negocio, ¿verdad? Que Dios sea siempre guiando tus pensamientos, dándote sabiduría para que sigas adelante, ¿verdad? Como ahí el hombre de la casa, ¿verdad? Sí. Así es. A mí me gustaría saludar a la iglesia del Pellizco. La iglesia Camino de Fe. Camino de Fe. Saludos a nuestros hermanos por allá. Que Dios me los bendiga. Espero pronto me puedan invitar. La verdad, este sábado no pude llegar por situaciones de mayor a mi voluntad. Sin embargo, pues que Dios me los bendiga y espero estar allá pronto. Bueno, y también podemos pasarnos al frente, que es la iglesia de Santa Matilde, que ahora está nuestra hermana Nubia Urrutia. Así que un saludo, hermana. Dios la siga bendiciendo y siga adelante con esa obra misionera, evangelizadora de ese lugar de Santa Matilde. Un templo hermoso, César. Sí. Ahí, un templo grande, ¿verdad? Y para finalizar, bueno, mi saludo, voy a saludar a Julia. Julia es mamá de Connie Martínez. ¿Esa? Así es. Esa hermana. Suegra de Santos Martínez. Suegra de Santos Martínez. Esta hermana ha sido una hermana guerrera. Tuvo un momento difícil y gracias a Dios, pues ahora se ha recuperado por la gracia de Dios y ella siempre está pendiente también de la programación. Así que, hermana Julia, Dios te bendiga. Dios siga dándote fortaleza, consuelo, pero sobre todo que siga aumentando tu fe. Para que no pierdas de vista el galardón que Jesús tiene para ti y para cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén, así es. Así que para empezar, César, con la lección número 4, vamos a orar. Oremos. Ok, vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos, porque gracias a ti, oh Dios, llegamos ahora a la lección número 4 para el sábado 27 de julio, Señor. Gracias por proveernos toda la semana, gracias por darnos fuerza, por darnos sabiduría para tomar decisiones correctas. Y en esta hora, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos inspire, que nos enseñe,
que Él sea, Señor, que hable por nosotros y que todo lo que podamos aprender ahora, oh Dios, sea para que nuestras vidas puedan ser mejores y que podamos agradarte, que podamos también honrar y glorificar tu nombre. Te pedimos, Padre, por las personas que se han conectado, que están viendo este video, que las bendigas también y que suplas cada necesidad. Todo esto te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y amén. El título, César, de esta semana es Parábolas. Parábolas. Y yo me he preguntado, César, ¿qué es una parábola? ¿O por qué Jesús usaba esa expresión, verdad, de parábola? Léenos el texto para memorizar en Marcos 4, 24 y 25, César. Así es, Marcos 4, 24 y 25. Dijo también, miren lo que oyen. Con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Amén. Bueno, esa es otra parábola que vamos a ver más adelante, pero César dice aquí en la introducción, esta semana estudiaremos las parábolas de Marcos 4. El Evangelio de Marcos es el que menos parábolas tiene de entre los evangelios sinópticos. Mateo creo que es el que tiene más parábolas, ¿verdad? Lucas también tiene bastante. Sí. Los eruditos han debatido por muchos años acerca del significado de las parábolas de Jesús, cómo interpretarlas, qué significan, por qué las usó, qué clase de lecciones pretendía revelar y cuán literalmente debían ser tomadas o si eran puramente alegorías, etc. Me gusta porque Jesús, César, tenía verdades para presentar que la gente no estaba preparada para aceptar, ni aún para entender. Por esta razón también Él les enseñaba por parábolas. Y yo creo que la parábola nos ayuda también porque es aplicable a todo tiempo. No solamente a ellos, a los que estaban en ese momento oyentes físicos, así es, sino también a través de las edades. Y eso es lo bonito también de la Biblia, que se actualiza a través de los años. Y es importante que podamos mencionar eso, César. Toda la Biblia, ¿verdad?, tiene un presente progresivo. Tú puedes decir, bueno, eso fue en el pasado, pero si tú lo ves de una manera actual, tú dices, oye, me está hablando a mí. Claro. ¿Verdad? Y eso es lo maravilloso de la Biblia. Okay. Dice César, obviamente no vamos a resolver todas esas cuestiones en la lección de esta semana. En lugar de ello, vamos a examinarla y por la gracia de Dios obtendremos una comprensión de los puntos que Jesús destacó mediante esas parábolas. Ahora, el libro de Marcos, capítulo 4, contiene solo 5 parábolas, ¿verdad? ¿Cuáles son, César? Okay, la parábola del sembrador, la de la lámpara, la de la medida, el desarrollo de la semilla y la semilla de mostaza. La mayor parte del capítulo gira en torno a la parábola del sembrador, la más grande. En esta aparece en primer lugar, seguida por la razón de ser de las parábolas y finalmente por la interpretación de cada una. Este patrón de 3 pasos será el foco de nuestro estudio los días domingo, lunes y martes. Y luego las otras parábolas serán estudiadas miércoles y también el jueves. Así es. Así que vamos a estudiar entonces esta nueva lección, parábolas, y vamos a ir, César, entonces al día domingo. La parábola del sembrador. Una parábola muy conocida, ¿verdad? Sí. Muchas personas ya se han estudiado, conocen de ella, pero vamos a ver tal vez algunos aspectos que no lo habíamos visto, ¿verdad? Anteriormente. Sí, y que quizás pudimos haber pasado como desapercibido, ¿verdad? Y hoy lo vamos a encontrar qué realmente quiere decir esto. César, leo textualmente, dice capítulo 4, versículo 1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Qué tremenda introducción la que da este capítulo hablando de Jesús, cómo la gente quería escucharle, cómo la gente decía, ahí está Jesús, vamos, y la gente se agolpaba, dice la palabra de Dios, César. Qué bonito, ¿verdad? De qué manera de hablar. Una vez un hermano posteó en Facebook, César, una banca vacía, pero la banca estaba como en una altura. Y entonces dice, si tuvieras la oportunidad de estar sentado con alguien ahí, ¿con quién sería?
Y entonces muchos escribieron, con Michael Jackson, otro decía con Bill Gates, el otro. Y entonces me llamó la atención porque como 3 o 4 dijeron, me gustaría sentarme con Jesús ahí, ¿verdad? Porque la forma de hablar de Jesús es única. No, Jesús no es un hombre común y corriente, era un hombre que tenía la sabiduría de Dios, ¿verdad? En su consagración. Así es, en este capítulo, en la introducción, dice que había mucha gente, pero como siempre es un público mixto, ¿verdad? Mixto, así es. Hay personas que siguen a escuchar la Biblia, quieren saber de Dios, de cómo, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero también hay otros que llegan a estorbar, Así valga la palabra, porque ahí estaban metidos los escribas y los fariseos como siempre, o personas que llegaban simplemente por curiosidad. Y me llama la atención, César, que en la parábola del sembrador presenta 4 tipos de suelo. Así es. ¿Verdad? Y lo vamos a ver aquí en el comentario, César, del día domingo. Dice, cuando leen las parábolas de Jesús en los evangelios, las personas a menudo quieren saltar rápidamente la interpretación que Jesús da de ellas. Después de todo, no es el punto principal de estas historias enseñar alguna verdad espiritual útil para la vida cristiana. Sí, pero a veces Jesús no explica la parábola en las breves declaraciones. El reino de Dios es como, o el que tiene oídos para oír, oiga. Siempre Jesús, antes de iniciar la parábola, decía, el reino de Dios es semejante a una mujer, ¿verdad? Porque usaba también la mujer ¿te acuerdas de la levadura? De la levadura, de las monedas. O de la moneda, correcto. O sea, dice, en consecuencia, César. Sí, es bueno aminorar la marcha, simplemente analizar el relato mismo a fin de captar la dirección de lo que apuntan las diversas características narrativas. La semilla es la misma en cada caso, pero cae en 4 diferentes suelos, lo que decías tú. Sí. El tipo de suelo influye grandemente en el resultado para la semilla. En lugar de ser una historia continua, la palabra constituye en realidad, 4 historias. ¿Cuáles son esos? Bueno, primero dice que cae la semilla en el camino, según la parábola, y es devorada inmediatamente por las aves. Ni siquiera germina, ¿verdad? La segunda cae en pedregales. Esta demora algunos días o semanas para nacer y desarrollarse, pero luego es secada por el sol. La tercera demora aún más, ¿verdad? Dura un poquito más la plantita, pero al final la terminan ahogando, ¿verdad? Las malezas. Y en cuarto lugar, el desarrollo es más prolongado. La planta puede desarrollarse completamente en armonía con el patrón natural del cereal, y da el fruto a 30, 60 y al 100 por 1. Así es. Qué interesante, César, mencionar antes de que pasemos a la parte de abajo, porque hay algo importante. Sí. Las primeras 3 parábolas, las primeras 3 experiencias o historias del suelo, hablan como de que fue un fracaso. Del fracaso, ¿verdad? Sí. Fue un fracaso. Bueno, las primeras cayeron en el camino, se las llevó el ave, las segundas cayeron en el pedregal, no pudieron germinar, y las terceras pues la ahogaron las malezas y todo eso. Entonces podemos pensar, bueno, esos solos están malos, no sirven, ¿verdad? Pero algo que no podemos nosotros ignorar, César, es que uno no puede quedarse en esa condición de suelo, ¿verdad? Porque si tú eres de la persona que está junto al camino, y Jesús la explica, la ave, ¿quién es? ¿Quién quita la semilla? Dice que es Satanás, que te quita la palabra cuando estás intrigado en ir, estás escuchando. Y entonces vemos que también las que están en el pedregal y aún las que están ahogadas en la maleza, dice que son los afanes de la vida. Claro, tú dices, vamos a ir a la iglesia y tú no puedo, es que estoy ahorita trabajando y pones tantas cosas, ¿verdad? Bueno, pero lo importante, César, es que Jesús comienza dándonos un panorama donde hay suelos que aparentemente pareciera que ya no hay nada que hacer con ese suelo. Bueno, eso lo vamos a desarrollar en el día lunes. Para terminar el día domingo dice, la longitud de las historias, la creciente extensión de cada relato sucesivo y el hecho de que solo uno de ellos tiene que ver con el éxito, todo apunta al riesgo del fracaso, pero también al resultado abundante del éxito.
Así es. La parábola parece señalar hacia el costo del discipulado, Néstor, y los riesgos que éste implica, pero también a la recompensa resultante de seguir a Jesús. De seguir a Jesús. Todo tiene un costo. Fíjate lo que dice Palabra de Vida del Gran Maestro, página 11. César dice así: Cristo relacionaba sus enseñanzas con las escenas de la vida diaria, ¿verdad? Así las hacía. Sí. La experiencia de la naturaleza cautivaba su atención e impresionaba sus corazones. Pero Cristo buscaba, ¿qué cosa? Un camino hacia cada corazón usando una variedad de ilustraciones. No solamente presentaba la verdad en sus diferentes fases, sino que hablaba al corazón de los distintos oidores. Como tú decías, había una audiencia mixta, ¿verdad? Sí. Que unos estaban porque querían saber verdad y otros estaban porque querían ver en qué lo acusaban y cosas así. Ahora, suscitado su atención mediante figuras sacadas de las cosas que los rodeaban, ¿verdad? En la vida diaria, nadie que escucha al Salvador podía sentirse descordado o olvidado. El más humilde, el más pecador, oía en sus enseñanzas una voz que les hablaba con simpatía y con ternura. Qué tremendo, por eso es que la gente llegaba y quería escuchar a Jesús. Sí, es que Jesús, estas parábolas las tomaba del momento. Sí. Tengo entendido que cuando él dijo esta parábola estaba alguien por allá sembrando. Y él se inspiró en ese hecho. Sí. En tomar esa ilustración. Así es. ¿Verdad? Entonces, y los oyentes estaban, ¿cómo te digo?, acostumbrados o podían entender, ¿verdad? En ese caso. Imagínate que tú le hablas ahora a un niño de eso, probablemente no te va a entender, pero si lo llevas al plano de la tecnología, por lo menos con un celular y esas cosas, es más fácil para ellos. Llamar su atención, ¿verdad? Captar su atención. Que te capten también el mensaje que quieres presentar. Es correcto. Bueno, pasaremos al día lunes, César. Sí. Dice la interpretación de Jesús. Okay. ¿Cómo dice? Ok, dice acá el comentario. Marcos 4.1. En Marcos 4.1 la presentó ante una gran multitud. Solo después, ante un grupo menor, y explicó su significado. O sea, él dijo la parábola a todo el mundo, llegaron a la casa y los discípulos dijeron, bueno, Señor, y entonces, ¿qué significa eso? Y entonces el Señor se lo comienza a explicar del versículo 13 al versículo 20 del libro de Marcos. Y me llama la atención, César, que solo en esta parábola los discípulos le preguntan, ¿será que entendieron las demás parábolas? ¿Será que ellos pudieron discernir cada enseñanza de Jesús? ¿O prestaron tanta atención y dijeron, bueno, no lo vamos a preguntar porque ya entendí lo que Jesús está diciendo? Porque a veces pasa, pero nosotros vemos que Jesús usó muchas parábolas y solo en la del sembrador ellos preguntan qué significa o qué les dijo. Okay. ¿Verdad? Dice ahí el comentario, el segundo párrafo, Jesús interpreta la parábola identificando los elementos externos a la historia, que representan varios de los detalles del relato. La interpretación indica que la historia es una alegoría amplia con referencia al mundo real, no que cada detalle sea necesariamente una referencia o algo específico. O sea, fue la enseñanza incompleta, ¿no? Jesús identifica la semilla con la palabra. Lucas 8:11 dice que él explica la semilla es la palabra del Señor. Los diferentes suelos son diferentes tipos de oyentes. Ahora, todos escuchan la palabra, Néstor, porque la palabra cae en todo el suelo, ¿verdad? Pero la percepción es diferente. Es diferente y es lo que hace el suelo. Entonces, la semilla que cae junto al camino, digamos, un oyente que solamente llegó, escuchó y no le puso importancia y se fue. Ahí mismo dice la lección. El suelo del sendero es duro. Uno está acostumbrado a caminar por los montes. Hay hierba a los lados y ese pedacito de donde uno transita está duro. Ahí no nace pelo, decía alguien. Ahí no nace monte porque no ahí queda el caminito. Sigue el camino y va, dice. Y es difícil que vuelva, que se cierre, ¿no? Siempre está ahí. Y entonces está duro por diferentes situaciones de la vida. La palabra llega y no tiene ningún efecto. Así es. La siguiente dice, César. Sí. El otro es el suelo pedregoso. Bueno, nosotros hemos conocido suelos pedregosos y es poco profundo, ¿no? Tiene un poquito de tierra nada más, ¿no? Pero luego abajo es rocoso y duro. Entonces Jesús relacionó esto con personas cuyo compromiso es superficial.
de larguito con Jesús. No quiero nada. Van a la iglesia, pero sin compromiso, no quiero cargo, no quiero participación, solo vengo a calentar banca o vengo de turista, nada más. Bueno, el suelo lleno de maleza ahoga la semilla sembrada. Jesús explica que esto se refiere a los afanes de la vida y las riquezas que asfixian la palabra del Señor. Hermanos que quieren servir, pero también quieren ciertas comodidades y eso tienen que de alguna manera vender, ¿no? Vender la verdad por obtener esas cosas. Y sucede también, César, que aquí habla, digamos, dice los afanes de la vida y también la riqueza. A veces podemos pensar, un ejemplo, ¿verdad? Nosotros como adventistas enseñamos que el día del Señor es el sábado, pero los que tienen negocio dicen, yo no puedo cerrar el sábado, porque el sábado es un día bueno, no lo puedo dejar cerrado. Entonces, ese afán te quita ¿qué cosa? Te quita la bendición del sábado, o incluso los días de culto, un miércoles, un domingo, ¿verdad? Un viernes, que tú no puedes cerrar ya tipo 4 de la tarde porque ya sabes que vas al culto. Entonces, ahí los afanes son los ¿qué cosa? Los que asfixian. Y entonces la palabra... Sí, eso casualmente te iba a comentar porque pensando en esto, el que nace en Pedregales, el objetivo del sol, Néstor, es fortalecer a la planta, ¿verdad? Para que tome todos los nutrientes del sol y pueda desarrollar la fotosíntesis y todas esas cosas, ¿verdad? Sin embargo, en este caso, el sol es dañino para ella. Como que lo repele. No porque el sol sea malo, sino porque la planta no tiene la suficiente profundidad. Está encima. Está encimita. Entonces lo seca. Por lo tanto, lo seca. Lo seca. ¿Okay? Es verdad. Y esto Dios dice de las pruebas y las dificultades, ¿no? Sin embargo, las pruebas que Dios nos permite, no sé si me acuerdo de Santiago que lo dice, o Pedro, el objetivo es fortalecernos a nosotros, hacernos más fuertes. Dios quiere pulirnos, ¿no? A través de esas cosas. Pero si estamos ahí entre elote y camobe, como decimos nosotros, eso más bien tiene un efecto contrario. O negativo. O negativo, sí. Porque en vez de acercarte a Jesús, dices, no, ya, y cuando estoy buscando de Jesús, más bien me está saliendo toda esta cosa. Y entonces te vas. Y el suelo de los espinos es lo contrario, ¿no? En este caso, la persona no tiene dificultades, pero sí, Dios te trae bendición, Dios lo bendice, y a través de estas cosas también se le apaga, ¿no? O muere. Ahora mira, si la planta hubiera crecido cuando debía crecer, ella hubiera salido por encima de los espinos. Sin importarle, ¿qué maleza hubiera ahí? Hubiera salido por encima, pero se tardó demasiado en crecer y los espinos crecieron más que ella. O viéndolo de otra manera, alimentó más las cosas materiales que su vida espiritual. Por lo tanto, eso llevó a ahogarla por allá. Al alimentar la vida, digamos, la vida cotidiana y descuidar la vida espiritual, entonces por dentro estaba débil. Y al crecer más en las cosas materiales, como tú dices, me gusta esa ilustración porque es verdad. Imagínate que por el afán de querer tener y almacenar y esto y lo otro, descuida ¿qué cosa? Los momentos principales que son la comunión con Dios. Hay personas que se levantan muy oscuro para ir a trabajar y quizás no hacen un momento con Dios, César, no oran, no leen la Biblia para salir de casa e irse a trabajar, sino que solo se levantan, se van y van de viaje a trabajar. Y a veces eso es una vida, digamos, sin comunión, literalmente. Bueno, es mínima porque la planta está viva. Sí. Es mínima, pero la planta está demasiado débil. No crece como debía crecer. Y como la otra está poco profunda, entonces todo viene al declive, ¿no?, de esta planta. Así es. Dice aquí abajo, César, las explicaciones más extensas son las referidas al suelo pedregoso y al lleno de maleza. En su descripción de los oyentes representados por el primero de esos suelos, Jesús señala elementos contrastantes. Los así representados reciben la palabra con gozo, pero son discípulos temporales. Cuando llega la persecución, que es lo que tú decías, se desmoronan. Cuando llegan los problemas
Otros no caen a causa de los malos tiempos, sino de los buenos. Y en su enfoque en estas cosas del mundo, o sea, ellos no están enfocados en el reino de los cielos, sino que están enfocados en las cosas del mundo. Así. ¿Verdad? Buscando cómo tener más, así, literal. Entonces nosotros vemos, César, que hay una pregunta importante aquí para nosotros. ¿Qué tipo de suelo eres tú? Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de suelo? ¿Eres del suelo pedregoso, del que está junto al camino, del que está en la maleza, o eres del suelo que cayó, ¿verdad? Germinó, creció? Mira lo que dice siempre Palabra de Vida del Gran Maestro, César. Sí. Aquello a lo cual se refiere principalmente la parábola del sembrador es el efecto producido en el crecimiento de la semilla por el suelo en el cual se echa. Mediante esta parábola, Cristo decía prácticamente a sus oyentes: no es seguro para vosotros deteneros y criticar mis obras o albergar desengaño, porque ellos no satisfacen vuestras ideas. Hay muchas personas que se detienen, están en la iglesia, están buscando de Dios y se detienen en ver que por qué esto, que por qué lo otro. Y Jesús dice: no se detengan en eso, no critiquen la obra. A veces nos detenemos pensando, y hay muchos casos en todas las iglesias y denominaciones donde vemos, César, que los hermanos se detienen para criticar al pastor, para criticar al hermano. En cosas poco relevantes. Correcto. Ahorita me recuerda el pastor Arnaldo Cruz, y alguien preguntó por qué cantó el gallo en la noche que negó Pedro a Jesús. Y bueno, y alguien decía, bueno, es que el gallo era profeta y que el gallo hizo esto. Y entonces le preguntan a él, ¿y por qué canta el gallo? El gallo canta porque eso es lo que hace. Lo que hace canta. Eso es lo que hace el gallo. O sea, ese detalle no tiene ningún, ¿cómo te digo? No representa algo. Y no es parte de la salvación, porque si yo digo, César, es que yo quiero saber por qué el gallo cantó para ver si estoy salvo o no. No, eso es algo que ocurrió en Jesús, porque Jesús no lo dijo porque quizás el gallo, Jesús lo programó ya. Lo programó para que cantara. El gallo pudo haber cantado más tarde después. Y el gallo cantó porque él iba a cantar. Claro, lo que le dijo fue: antes de que cante el gallo 3 veces, pues me habrás negado. Sí. Y el gallo podía haber cantado más tarde, ¿verdad? Así es, el gallo cantó porque ella tenía que cantar. Sigue diciendo. O sea, Néstor, es que hay, disculpa, es que hay detalles que no hay, solo son como para adornar. Por eso dice la introducción, no hay que detenerse en detalles, sino en el mensaje general que Dios está enviando. A veces me pregunta, por ejemplo, alguien me preguntó una vez, me dice: ¿cuántas veces, dígame usted que estudia Biblia, cuántas veces fue destruido el templo de Jerusalén? ¿Con qué objetivo? Sí. ¿Por historia? ¿O porque solo quiero saber? Está bien, pues yo le dije cuántas veces, fueron 2 veces las que fueron destruidas, pero nos ponemos a pensar, ¿y eso en qué puede ayudarme en la salvación? ¿Verdad? Ahora, dice aquí César la cita: el asunto de mayor importancia para vosotros es, dice, cómo trataréis mis mensajes. Ese es el asunto importante, de vuestra aceptación o de rechazamiento. Es decir, Jesús dice: ¿cómo van a aceptar mi mensaje? ¿Lo van a aceptar para que aceptar como Salvador o para rechazarme? Porque el mensaje que Jesús daba, y es lo que tú decías anteriormente, César, en otro repaso, que todo tiene que llevarte a una decisión. Si estudias la Biblia, si escuchas predicaciones, eso tiene que llevarte a una decisión. Pero si lo estudias, ¿para qué estudias? Si lo escuchas, ¿cuál es tu propósito? Correcto, porque tienes que tomar una decisión por Cristo, ¿verdad? Porque la otra decisión ya la habías tomado anteriormente, no es necesario. Dice: depende, porque de eso depende cosa, vuestro destino eterno. De que si aceptás a Jesús o lo rechazás. Y ahora dice César, para finalizar: los oyentes representados, ¿verdad?, por la vara del camino, el terreno pedregoso y las espinas, no necesitan permanecer en esa condición. Eso es lo que te iba a comentar, ¿verdad? Porque no es que ya Dios te puso y vos vas a hacer del camino. Y yo voy a hacer del pedregoso. Sí, y el otro vas a producir, ¿no? Eso no está determinado. No. Todavía hay tiempo, familia, para que si tú estás en el camino, tú eres del camino, de que solo escucha y superficialmente, es momento para que tú digas: no, basta ya. Voy a comenzar a tener una consagración genuina con Dios.
tú puedes hacer ese cambio, ¿no? Correcto. Pero ese cambio, bueno, valga la redundancia, no hay otra persona que lo pueda hacer. Solo Jesús. La Biblia dice que nosotros fuimos predestinados para la salvación, hablando de todo de todo el mundo, ¿no? Porque Sí. llamando también a Juan 3:16, porque Dios quiere que nos salvemos todos, entonces no puede Dios a uno darle una condición dura y otra más suave, sino que cada quien, bueno, por las experiencias que hemos tenido durante la vida, o por experiencias, ¿verdad?, duras a veces, es que no hay de dos, Néstor, o te acercas más a Dios o te alejas más. Así es. No hay neutro. No hay neutro, No hay y neutro. eso no depende de Dios. Depende de uno mismo. Sí. En este caso depende de mí. Diga ahí, depende de mí. Claro. Si me consagro más. Mira lo que dice aquí César, finalizando la cita. Dice que no estamos para permanecer en esa condición. Y ahora escucha lo que dice. El Espíritu de Dios está siempre tratando de romper el hechizo de la infatuación de que mantiene a los hombres absortos en las cosas mundanales y de despertar el deseo de poseer el tesoro imperecedero, es resistiendo al Espíritu Santo como los hombres llegan a desatender y a descuidar la palabra de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo, César, siempre está hablándote, diciéndote, pero va a llegar un momento cuando o escuchas al Espíritu Santo o ya el Espíritu Santo te deja de, como dicen, de estar hablando. Ya ni que le caiga el quintal de semilla nace, porque está duro. Es verdad. Ok, vamos a pasar al día martes. La razón de ser de las parábolas. ¿Por qué Jesús le hablaba en parábolas? Fíjate que hay un versículo interesante ahí, porque pareciera que Jesús está ocultándole algo a la gente. Correcto. Dice el versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y le dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Fíjate que aquí, leyendo este versículo, anoche casualmente lo estaba leyendo y yo decía, y entonces Jesús no quiere que se salve mucha gente, ¿verdad? Pero me llamó la atención, César, lo que dice Palabra de Vida del Gran Maestro, siempre en la página 11. Dice, Jesús tenía otra razón para enseñar en parábola. Algo que dijiste tú al inicio fue cierto, había gente mixta, ¿verdad? Y dice, entre las multitudes que se reunían a su alrededor habían sacerdotes, rabinos, escribas, ancianos, herodianos, príncipes, hombres amantes del mundo, fanáticos, ambiciosos, que deseaban, dice, sobre todas las cosas encontrar alguna acusación contra él. Sí. Entonces, yo decía, que tengo que hallar algo, y bueno, el Comentario Bíblico Adventista me mandó a ese libro y lo tengo en la casa y comencé a leer esa parte y me he dado cuenta, César, de que Jesús era tan sabio que él le hablaba en parábola para que los que anden buscando esa acusación pudieran no entenderlo, porque es lo mismo que volvemos. Hay gente que llega a la iglesia pero no va con el deseo de querer salvación, de querer ser salvo, ¿verdad? Sino de ver en qué, vamos a ver cómo adora esta gente. Mira, hay situaciones aún en nuestra iglesia, tú predicas, inspirado por el Espíritu Santo, tú dices una frase, la persona si quiere escuchar la voz de Dios va a decir, el Señor me está hablando a mí, y bueno, y se pone a cuenta con Dios. Pero por otro lado, la persona que anda superficial dice, este tipo lo está diciendo por mí. Y hay personas que se molestan porque creen que tú conoces la vida de ellos, interna de ellos, y creen que lo dijiste especialmente por ellos. Pero no es así, tú lo dijiste y que podía ser para bien, pero que ellos lo tomaron por otro lado. Y que lo agarraron como, digamos, de una manera personal. ¿Sí? Y yo digo, el hermano César, qué mala onda César. Eso lo dijo por mí. César, y van a suceder dos cosas. Una, me voy de la iglesia, o dos, me quedo en la iglesia, pero me caes mal, no te amo. Ahora, lo interesante de esto es que si tú podías interpretar la parábola como quisiera, como estamos hablando, y entonces, pero ese no es problema mío, ¿verdad? Tampoco era Jesús, no lo podían
agarrar por ahí en ese asunto, ¿no? Es verdad. Y es importante que nosotros podamos aprender de este estudio, familia, que podamos aprender acerca de cómo Jesús quiere enseñarnos a nosotros las verdades, ¿verdad? Ok, dice el comentario, Néstor, que, bueno, superficialmente da la impresión de que Jesús enseñó por parábolas para mantener a oscuras a quienes no formaban parte de su grupo. Pero, Marcos 3, 5 y 6, Jesús se entristece, Néstor, por la dureza del corazón de los dirigentes religiosos. Entonces no era esa la intención, dejarlos a oscuras, correcto, sino que él se entristecía, ¿no? Marcos 3, del 22 al 30, toma seriamente los argumentos de los escribas y les explica detallado por qué están equivocados. Marcos 12, del 1 al 12, los dirigentes religiosos entienden la parábola de Jesús acerca de los ladrones, que se refiere a ellos. Labradores, perdón, se refiere a ellos. Y entonces, si Jesús no hubiera tenido interés en el bienestar de ellos, no los hubiera advertido. Es verdad. ¿Okay? En consecuencia, debe darse a las parábolas de Jesús, aquí en Marcos 4, una consideración más profunda a fin de captar a lo que se refiere. Y ahora nos manda a leer Isaías capítulo 6 del 1 al 3. Y ahí habla César acerca de la visión de Isaías, ¿verdad? Dios en su trono. Correcto, donde mira los serafines y los querubines. Y me llama la atención porque Jesús entendía, César, el carácter de estas personas, de estos hombres, los entendía. Y entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Bueno, presentaba la verdad de tal manera que ellos no pudiesen hallar nada en virtud de lo cual presentar su caso ante el Sanedrín. Dice, Isaías contempla una visión de Dios en el templo y queda como abrumado por la gloria de Dios y por su propia impureza. Cuando él dice, soy un hombre que habita, dice, en un pueblo de labios impuros, ¿verdad? Y entonces Dios hace algo con Isaías. ¿Qué es lo que hace? Toma, dice, un carbón del altar, se lo pone en su boca. Y lo purifica. Así es. ¿Verdad? Y entonces le encarga un mensaje estremecedor, como en el caso del Evangelio de Marcos. Eso suena muy fuera de lugar en comparación con el resto de Isaías, donde hay muchos consuelos para el pueblo de Dios. En Isaías 6 el mensaje pretende despertar ¿qué cosa? Al pueblo, al fin de que abandone sus malos caminos. Y en Marcos, ¿cuál es la clave? Así es, la clave para entender las palabras de Jesús se encuentran en Marcos 3, 35. Para entender las parábolas, las palabras y la enseñanza de Jesús, uno debe de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que se convierte en alguien, en parte de la familia de Jesús. Quienes ya han decidido que Él está poseído por el diablo, no lo van a escuchar. Y esto pasa en la lección pasada, ¿te acuerdas? Que hicieron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Él dijo, esta es mi madre, estos son mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, aquí vemos dos grupos claramente identificados, César. Los que aceptan a Jesús, aceptan el mensaje, aceptan su salvación y están para hacer la voluntad de Dios. Y los que no, los que rechazan el mensaje y los que quieren seguir viviendo, ¿verdad? En su vida. En el penúltimo párrafo dice, el punto de la cita que Jesús hace en Isaías 6, 9 y 10, no es que Dios mantiene alejadas a las personas, sino que las propias ideas preconcebidas de estas y su dureza de corazón les impiden aceptar la verdad salvadora. El problema está no en el mensaje, sino en el corazón de la persona. En el corazón de la persona que lo recibe. Algo que tú dijiste, la palabra es, ¿cómo voy a responder al mensaje que Cristo me está dando? Familia, yo creo que es importante que nosotros podamos tomar decisiones en este día, que no lo dejemos para mañana, porque Dios nos habla, César, pero es para que vengamos a Él, para que podamos nosotros aceptar esa salvación y podamos garantizar la vida eterna en sus manos. Fíjate que esto me recuerda esto del asunto de Caín y Abel. Bueno, lo que hemos leído, el patriarca y profeta, Abel era agradecido con Dios. Estaba agradecido porque a pesar de que habían fallado, Dios le había dado un plan de salvación y un Mesías prometido. Así es. Que ellos al sacrificar el corderito miraban hacia ese Mesías
y por fe eran salvos. Así es. Pero Caín no. Caín decía, o su manera de pensar era que Dios era injusto y arbitrario, que lo sacó de ahí del jardín del Edén. Del jardín del Edén, y que por tonteras estaban sufriendo la misma situación, pero Abel lo miraba de un lado y Caín lo miraba desde otro. Dios les hablaba a ambos de la misma manera, y entonces ya estaba en ellos cómo iban a recibir el mensaje. Así es. ¿Verdad? En este caso Abel decidió obedecer a Dios al pie de la letra, y Caín, que escuchó lo mismo, que no escuchó algo diferente, decidió seguir haciendo lo que él le parecía que era lo conveniente, ¿verdad? Así es. Y es importante eso, familia, porque nosotros hoy tenemos la salvación en nuestras manos. Ok, la verdad es la idea dominante en la parábola del sembrador. Cada cual decide qué tipo de suelo será. Así es. Todos deciden por sí mismos si se entregarán o no a Jesús. En última instancia, cada uno de nosotros elige. Es que está claro. Así de fácil. Y repito, no es, ¿cómo se le llama, César? No está definido si vas a hacer el suelo que está junto al camino. Todavía puedes cambiar eso, ¿verdad? Todavía puedes cambiar si estás entre la maleza, puedes cambiar eso. Es que ¿verdad? No depende de Dios si se salva o no. Así es. Dios ya sabe quién se va a salvar. Sí, ya lo sabe, porque la Biblia dice que Él conoce el fin desde el inicio. Pero Él no interviene en el papel o en la manera que tú captas el mensaje. Así es. ¿Okay? Entonces, aunque Dios es todopoderoso, no te puede obligar a ti o endurecerte para que te pierdas, porque entonces sería injusto. Así es. Y nosotros no podemos tampoco ponernos en el lugar de Dios. Por ejemplo, como en el caso de Caín. Caín quería él hacer sus cosas, como diciendo, yo sé más que Dios y yo creo que yo tengo la razón. Un ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Pero es importante que nosotros podamos decidir si seguir a Cristo o seguir en los caminos en el que estamos, ¿verdad? Si estás apartado del Señor. Si estás con el Señor, entonces hay que seguir adelante, porque el Señor nos ama. El Señor quiere que seamos siervos fieles y que podamos siempre exaltar, ¿verdad?, su nombre. Así es. Ok, dejando la parábola del sembrador, entramos ahora a las otras dos parábolas. La lámpara y la cesta. Ok. Y nos manda a leer Marcos capítulo 4, César, versículo 21 y 23. Dice la palabra de Dios. Versículo 21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? ¿Por qué no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz? Uh-huh. Y el versículo 23 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y me llama la atención César esto, disculpame, yo sé que vas a hablar. Jesús dice, el que tiene oído, el que tenga oído, que oiga. Y yo te pregunto, ¿y para qué son los oídos? Para oír. Para oír. Pero Jesús lo está diciendo porque hay personas que está escuchando, pero como que no está escuchando. No captan. No capta, ¿verdad? Y eso es importante. ¿Cuál es el énfasis especial de Jesús en la parábola de la lámpara? Bueno, el versículo 22 dice que todo ha de salir a luz. Sea bueno, sea malo, dice la Biblia, ¿verdad? No hay nada oculto bajo el cielo. Amén. Pero también el versículo 21, Néstor, dice que como iglesia o como individuo tenemos un propósito de existencia. ¿Para qué es la lámpara? Para alumbrar. Para alumbrar. Lógicamente se pone en algo alto. Para que alumbre toda la casa. Para que alumbre toda la casa o para que sea de referencia para alguien que viene afuera. Correcto. Nadie enciende una lámpara y la pone bajo el cajón. Es ilógico. Entonces, yo creo que esto es lo más importante en esta parábola, que usted como individuo tiene un propósito en esta tierra, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Bueno, hay que preguntarle al Señor, porque esta situación es individual. Así es. César, y me gusta imaginarme, y aquí lo escribí, Jesús está sentado y cuando habla de esta parábola,
Mira al grupo que está con él, pero al mismo tiempo mira el sol. Y el sol sale con un propósito, alumbrar la tierra, ¿verdad? Entonces, Jesús ahora le dice a los discípulos, ¿quién va a tener una lámpara y la va a esconder? Hay que sacarla. Entonces, Jesús le dijo en un momento a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significa eso? Bueno, que como seguidores de Cristo, familia, nosotros no podemos esconder la luz que hemos recibido de Cristo, sino que al contrario, hay que salir y alumbrar. Dice aquí que alumbre a todos los de la casa y si vas a alumbrar la casa es porque la casa está oscura. Entonces, tú tienes que ser esa luz para alumbrar a las personas que están pasando por momentos de oscuridad. ¿En qué sentido? En que no conocen a Jesús, en que no conocen la salvación, en que no conocen que hay vida eterna. Hay muchas personas en este tiempo que no conocen de eso, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad, como seguidores de Cristo, alumbrar a estas personas. A eso vamos. El propósito de vida, si no estás cumpliendo tu papel como hijo de Dios, de alumbrar, especialmente en tu casa, ¿no? En tu vecindario o en tu iglesia donde te congregues, entonces no tienes razón de ser. ¿Es verdad? Ni como individuo, ni como iglesia. Vuelvo y repito, andar de turista en la iglesia. andar de turista. César dice aquí, bueno, en la parte de abajo creo que la explicación ya la hemos adelantado. Sí. Dice, las lámparas existen para dar luz, lógico. De lo contrario, pierden su razón de ser. Marcos 4:22 explica la parábola haciendo referencia a los secretos que toman estado público. Cualquier persona cuyo correo electrónico o computadora hayan sido hackeados sabe lo que significan secretos publicados, pero Jesús está hablando del Evangelio. Sí es. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tienes que publicar? El Evangelio. Eso es lo que tienes que salir a decir, ¿verdad? Ok, la otra parábola, Néstor, Marcos 4:24 y 25, está hablando de la cesta. Dice el 24, mira lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es como contrario a esto, ¿verdad? Porque ¿cómo le vas a quitar al que menos tiene y le vas a dar al que más tiene? Es como ilógico eso, hablando de nuestro mundo, ¿no? César, pero ahí se refiere a los dones, ¿verdad? Dones y talentos, ¿verdad? Dios, bueno, el Espíritu Santo es quien reparte los dones. Tú puedes tener 3 o 4 dones según tu capacidad, según tu, digamos, ¿cómo se llama, César? Cuando tú quieres servir, según tu vocación, tu deseo de servir, ¿verdad? Entonces tú dices, Señor, yo quiero predicar. Entonces, Señor, te da ese don de predicar. Señor, yo quiero recibir a la gente en la puerta, y te da ese don de que tú puedas ser sonriente con las personas. Y así, cada uno, ¿verdad? Hay personas que tienen don de canto, etc. Ahora, los dones son muy importantes en la obra de la evangelización. No podemos descuidar los dones que tenemos. Ahora, ¿cómo es que te van a ser quitados los dones? Sí, esto me recuerda a la parábola de los talentos. Ajá, de los talentos. Mateo capítulo 25, porque es lo mismo, ¿no? Sí. Y dice la Biblia que uno recibió 5, lo negoció, lo echó a andar y ganó otros 5. El otro recibió 2, lo echó a andar y ganó 2. El otro le dio 1. Y lo enterró. Cuando llegó el Señor, porque nos va a pedir cuenta de todos nuestros talentos y dones que Dios nos ha dado, entonces a los otros los felicitó, pero el único que le había dado al otro lo desechó, ¿no? Por haber sido negligente. Porque la Biblia dice que si Dios te dio un talento, porque no te podía dar más, no tenías la capacidad tú para administrar 2 talentos. Así es. Entonces a cada uno le dio conforme a su capacidad. Y la parábola lo que dice es que si tú recibes luz y vives conforme a ella, Dios te va a dar más luz. Más luz. Y te va a llevar en un camino interminable, como dice que el camino es como la luz de la aurora, ¿no? Que va en aumento. Si tú, Dios, te das luz y la rechazas,
esa luz se te va a ser quitada. O sea, si Dios te da el don del canto, como tú decías, y no cantas, cuando quieras cantar, no te va a salir. Pero si tienes el don de encanto y tú lo echas a andar. Lo echas a andar, sí, lo profesionalizas, ¿no? Eso va a salir mucho mejor. Y Dios te va a ir puliendo, así ¿verdad? Conforme. César, me llama la atención porque aquí está hablando César acerca de las medidas. Bueno, tú y yo somos comerciantes, ¿verdad? Y mi abuelo siempre decía, mi abuelo Chanito Cabrera, él siempre decía, es mejor darle un poquito más a la gente y no menos para que no te digan que sos ladrón. ¿Ya? Porque la gente así es, César. Si tú llegas y le das un poquito más de la libra, van tranquilos, alegres, van. Porque dice fijón, y lo domé con una onza. No, pero mi abuela siempre decía, dele un poquito más para que la gente regrese. Y entonces la gente regresaba a comprar. Pero la palabra de Dios dice que hay que dar pesa justa. Hay gente que llega y dice, véndame 2 libras de azúcar, pero me la da hermosa. Y yo le digo pero si son 2 libras. Es lo que la pesa marca, no puedo darle más. No hay quien te le hermoso, tampoco te lo vende. No le puedo dar 4 libras por 2. Entonces vemos que las personas pues siempre buscan eso. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser honestos en esa parte, ¿verdad? Ser honestos. Por eso dice aquí César, en muchos lugares del mundo los productos frescos son vendidos en el mercado al aire libre. En esos lugares es típico que los vendedores tengan ¿qué cosa? Un recipiente para medir la cantidad de los productos que ofrecen. Por ejemplo, ahora aquí en Nicaragua pues se vende el tomate por libra, se vende la cebolla por libra, las papas y casi la mayoría, ¿verdad? De los productos para que nosotros podamos de la canasta básica para comer. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que si nosotros somos injustos con la pesa, no nos lamentemos después, porque eso también vamos a hacer medido, ¿verdad? Y no solo con la pesa. Sí. Hablando en la vida completa. ¿no? Completa. Porque tú puedes ser injusto en la manera de tratar a alguien. Ajá, correcto. Por lo menos si tienes un trabajador y tú sabes cuánto tienes que pagarle y no se lo estás pagando porque tú dices, ni cuenta se va a dar. Pero en tu conciencia, tú estás mal, ¿verdad? O en la forma de tratar. O en la forma de hablar a las personas, correcto. Eso es importante, tenemos que ser justos. Por eso me gusta César y quiero hacer un paréntesis y quiero leer este versículo que se encuentra en Éxodo capítulo 15, César. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Dice lo siguiente, miren qué lindo este versículo. Éxodo 15, 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto, ¿verdad? Ahí lo recto, delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dice, e hicieres lo recto. Esa es la palabra. Lo recto, que es lo justo, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos lo recto, lo justo, el Señor dice ahí que nos va a librar de todas esas enfermedades que mandó a Egipto, ¿verdad? Y es importante eso. Sigue diciendo César, es común, ¿verdad?, que esos vendedores agreguen un poco más de lo solicitado para hacer así sentir a esos vendedores, dice, para hacer sentir al comprador que es tratado con equidad. ¿Ves? Y sin querer, lo que mi abuelo hacía. Mi abuelo siempre daba un poquito de más. Bueno, y dice, Jesús se vale de cuán bien tratan los vendedores a sus clientes para argumentar acerca de la disposición a recibir la verdad. Si alguien es receptivo y acepta la luz, obtendrá ¿qué cosa? Más. Pero si la rechaza, perderá incluso lo que tenía antes. Qué tremendo. Tenemos que tener cuidado, familia. Este día aquí, hablando de la lámpara y de la cesta, nosotros tenemos que aprender que somos luces. Somos luces que deba de proyectar, ¿verdad? El camino de la salvación que hemos aceptado. Todo aquel que acepta a Cristo, acepta también la responsabilidad, César, de llevar a otra persona a Cristo. Fíjate que este último comentario que dijiste ahorita, yo creo que es la clave para lo de la parábola del sembrador. Porque si tú rechazas la verdad que dice, se te va a hacer menos cada día. O sea, te vas a endurecer más, vas a cerrarte más en contra de la verdad, hasta el punto de que ya no va a tener efecto. Ya, por más como tú dices, sí, que te echen el quitar de semilla. Pero por el contrario, si recibes la luz, Dios te va a dar más luz. Más luz. Te va a dar dando más luz.
al punto de que tú vas a dar a 100 por uno. Así es. Cristo quiere que nosotros seamos personas de bien. Mira lo que dice aquí, César. Ganar almas debiera constituir la obra de la vida de todo aquel que profesa seguir a Cristo. Somos deudores ante el mundo por la gracia que Dios nos ha dado, por la luz que ha brillado sobre nosotros y por la belleza y el poder que hemos descubierto en la verdad. Así es. ¿Verdad? Que es tremendo. Eso es lo que nosotros necesitamos, familia. Es automático. Tú recibes luz, das luz. Das luz. Ok, vamos al día jueves. Jueves 25 de julio, César, la parábola del crecimiento de la semilla. Él nos manda a leer Marcos capítulo 24 del 26 al 29. Al 29. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en las espigas, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Aquí Jesús, César, nos presenta en estos 3 versículos de una vez cómo la semilla es sembrada, cómo germina, cómo crece, cómo es arrancada y cómo se lleva ya para ir a negociar. Así es. Dice el comentario, el foco temático de esta breve parábola es el proceso de crecimiento. Jesús indica que así como funciona el reino de Dios, que así funciona el reino de Dios, perdón, los humanos tienen una parte en el proceso, pero el crecimiento real es obra de Dios. Recuerda lo que decía Pablo allá en 1 Corintios capítulo 3, dice, Apolo regó, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Lo da Dios. Y si usted siembra una semilla de maíz, usted puede pasar en vela toda la noche, ponerle más luz de lo debido y esa semilla va a nacer a su tiempo. A su tiempo, al tiempo de Dios. Así es. Al tiempo de Dios. Si usted ya hizo su obra, hay que dejar que también Dios haga la suya. Así es. ¿Verdad? Entonces, acá lo que dice el comentario también es que esto no es un proceso interminable. La historia termina abruptamente con la maduración del grano. Así es como la segunda venida de Cristo pondrá súbitamente fin a la historia de nuestro mundo. En otras palabras, familia, para que podamos entender bien esta parábola, Jesús está diciendo lo siguiente. La iglesia primitiva es la semilla. Primero fueron 12, después fueron 70, 120, 3.000, 5.000 y ahora lo que estamos hasta ahora. Son millones. Millones, ese es el crecimiento de la semilla. Ahora, ¿cuándo termina esto? Aquí mismo lo dice, cuando Jesús venga por segunda vez, ¿verdad?, a traer a su pueblo. Ya estará, como dice aquí, la cosecha y entonces maduro. Ya está maduro todo y se recoge. ¿Verdad? Okay. ¿Cuál es el énfasis importante en la parábola? Bueno, lo que tú decías, César. El crecimiento. El crecimiento lo da Dios. En otras palabras también, César, lo grande que puede llegar a ser, ¿verdad?, el reino de Dios, lo grande. Porque nosotros podemos pensar ahora, bueno, ¿y será cierto que hay un reino de Dios? Claro que es cierto. Y Jesús lo compara con algo que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado. Okay. Hablando a grandes rasgos, ¿verdad?, en cuanto a esto. Pero también podemos aplicarlo internamente, Néstor. Cuando nosotros entramos al reino de Dios, aceptamos el reino de Dios, sabemos poco, somos pequeños, por llamarlo. Correcto. Pero tenés que crecer, esa es la norma, ¿no? La parábola del grano de mostaza también le dice. Y la de la levadura también. El asunto es que tú no puedes quedarte estático. Cuando tú dejas de crecer hay problemas. Como en la semilla, como en una persona, ¿no? El niño tiene que crecer y desarrollarse según las etapas. Así es. Y uno como cristiano igual. Tú no puedes quedarte con lo que aprendiste el primer año. Tienes que seguir aprendiendo hasta que el Señor venga, si es posible. Y me llama la atención, César, porque mira, algo que dijiste tú y es muy importante. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú vienes ignorando un montón de cosas. Apenas ahora naces. Estás naciendo. Pero lo importante es lo siguiente.
no todos tienen el mismo proceso o el mismo desarrollo. ¿Por qué? Porque a veces hay personas, y ya lo vimos en el día de la, ¿verdad? De los que están superficialmente, vemos de que están en la iglesia, pero no quieren tomar responsabilidades para crecer más. César, yo recuerdo cuando me eligieron de diácono. Yo era un diácono normal. ¿Dónde crecí yo? Cuando me eligen de anciano. Ahí crezco, ahí maduro, ahí comienzo ¿a qué? A meterme, como dicen, en lleno. ¿Por qué? Porque ahora es una responsabilidad grande y yo no puedo estar, como dicen, solo con lo poquito. Al contrario, llenarme de estudiar más y aprender más, porque ahora es una responsabilidad de enseñar. ¿Verdad? Es que si dejas de crecer estás en problemas. Sí. ¿Verdad? Porque en el reino de los cielos siempre hay crecimiento. En la eternidad será de crecimiento también. Y seguiremos aprendiendo. Entonces, imagínate, si tú no has aceptado ese cargo, te hubieras estancado también. Ahí estuviera, no hubieras haciendo pasado nada. de ahí, sí, y tal vez hasta ya te hubieras retirado, porque si no creces, mueres también. Mueres, así es. Es importante, familia, que entendamos que cuando te dan cargo, cuando te dan una responsabilidad, es para tu propio bien en el crecimiento. César, muchas mujeres, y hablemos de las mujeres, ministerio de Dorca, ministerio infantil, ministerio de la mujer, han crecido porque se han metido al rollo, ¿verdad? Si no, ¿dónde van a sacar estas mujeres valor para pasar adelante, ¿verdad? A dar un seminario, a presentar un tema. No es fácil, familia, estar delante, aunque seamos los mismos, ¿verdad? Pero no es fácil. Es importante eso, César. Ok, aquel día viernes, Néstor, ya pasas para estudiar y meditar. Hay 3 aspectos importantes. La verdadera santidad es integridad en el servicio a Dios. Amén. Esta es la condición de la verdadera vida cristiana. Cristo pide una consagración sin reserva, un servicio indiviso. Pide el corazón, la mente, el alma, las fuerzas. No debe agradarse al yo. El que vive para sí no es cristiano. Y dice, el amor debe ser el principio en la acción o de la acción. De la acción. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Así es. ¿Y qué más dice? Y dice, el amor se revelará en sacrificio. El plan de redención fue fundado en sacrificio. Un sacrificio tan amplio, tan profundo y tan alto que es inconmensurable. Cristo lo dio por todos nosotros. Lo dio todo por nosotros. Amén. Y quienes reciban a Cristo estarán listos para sacrificarlo todo por la causa de su Redentor. El pensamiento de su honor y de su gloria vendrán antes que ninguna otra cosa. Esto lo vayan en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 30 y 31. Amén. Familia, qué tremenda lección esta, César, ¿verdad? Y esta lección, César, tiene... digamos, 2 aspectos fundamentales. Número 1, individualmente como persona cristiana, y número 2, como iglesia, ¿verdad? Que todos podamos crecer, ¿verdad? Pero, bueno, esto es como la microeconomía y la macroeconomía. Si correcto. crece la una, crece la otra. Así es. Si todos individualmente, correcto. Nos desarrollamos, la iglesia será mucho más fuerte, ¿no? Recordemos que el Señor quiere discípulos, no quiere miembros, ¿verdad? Así es. Porque el discípulo es alguien que está activo y el miembro es alguien que solo está, repito, de turista. Ahí van a decir Néstor el turista, pero es que me gusta esa palabra porque hay personas que vienen solo a turistear, César, y la responsabilidad no la quieren tomar en serio. Solo de larguito, como Solo de decíamos, larguito, no quieren compromiso. sí, y eso es importante. El problema es que todo esto trae consecuencias. Y las consecuencias es lo que pasó con la que estaba en la melaza, con la que estaba en el suelo pedregoso y con la que estaba en el camino, ¿verdad? Que puede morir. Pero Dios quiere sacarnos de allí y llevarnos a la que estaba en el lugar correcto para crecer, germinar, ¿verdad? Germinar y crecer y dar su fruto. Eso es lo que quiere el Señor. Bueno, familia, muchas gracias por estar con nosotros en esta lección número 4, parábolas. Recuerden estudiar el folleto, César, el folleto del libro de Marcos,
¿verdad? Si no lo tienen en físico, lo pueden descargar, ¿verdad? A través de la Play Store, en la app de Escuela Sabática. Y les invitamos para que estudien desde ya, ¿verdad? También César, la lección número 5 para el 3 de agosto del 2024. Así es, milagros alrededor del lago. Ese título está muy bonito porque ahora vamos a ver los milagros que hace Jesús, que hizo Jesús, pero que también quiere hacer ahora en nosotros, ¿verdad? Así es, porque no se trata de historia. Así se trata de conocer a aquel que es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos. Amén. Así que familia, no se olviden de suscribirse al canal, compartan este material, denle like, hagan sus comentarios y que Dios nos dé la sabiduría, ¿verdad? Vamos a orar, César. Así es, oremos. Nuestro amado Dios, te damos gracias, porque tu palabra dice que tú quieres salvar, si fuera posible, a todo el mundo. Amén. Lamentablemente nosotros, Señor, somos quienes decidimos si queremos ser salvos o no. Oh Dios, pero en nosotros no hay poder para cambiar. Por eso oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, haga su obra en nosotros y pueda transformarnos, Padre, a tu imagen y semejanza. Amén. De manera que seamos receptivos a tu palabra y podamos irradiar la luz que recibimos de ti para que muchos te conozcan también y alcancen salvación y vida eterna. Amén. Bendice a cada uno de nosotros y a nuestros hermanos que nos escuchan y ven a través de este programa, que ellos también, oh Dios, puedan captar el mensaje y podamos hacer este comentario, Señor, en la eternidad cuando estemos cara a cara con usted. Amén. Muchas gracias, Señor, por todo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así es, familia. Nos vemos en el próximo capítulo de Escuela Sabática Fácil. Dios les bendiga. Amén.